¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, donde me estén viendo. Les habla Ricardo Belmont desde Lima, Perú, para otro programa. Hoy día domingo, estamos ya 10 de julio del año 22 y los titulares de todos los periódicos se concentran en la, vamos a decir, probable vacancia del presidente Castillo. Todo conduce a eso. Toda la información es muy fuerte con relación a eso. Se habla de atentado contra la libertad de expresión, del helipuerto permanentemente, se habla del famoso secuestro de apenas 5 horas, pero que trascendió como si esto fuera una cosa tremenda. Es todo, en mi opinión, una cosa extraña, por decirlo menos. Samir Vidafuerte salió de la cárcel, es otra cosa que llama la atención, se va a su casa y todo esto ocurrió esta semana. Mientras tanto, los familiares del presidente comienzan a estar supuestamente implicados en todos los actos de corrupción, ganan todas las obras, la cuñada, la señora, el primo, el amigo, el compañero, el pata, el chotano, amigo. Entonces todo esto entra en un desprestigio generalizado, es que para mucha gente esto es tremendo. Para mí era predecible, lo dije desde el primer día que se iniciaron las elecciones estas últimas, cómo se tumbaron a Merino, cómo se planeó lo del sucesor Sagasti, ¿no? Todo se manejó con la prensa, con una gran campaña donde murieron estos dos chicos, Inti y Bryant. Después ya no pasó nada, nos olvidamos de ellos. Se tumbaron a Merino en 3 días, 4 días, y lo intentaron también con este gobierno desde el primer día. Hay gente que estaba de acuerdo en que este gobierno es un fracaso. Hemos sido algunos de nosotros críticos muy severos del gobierno, pero respetando el voto popular, porque ya lo que está en cuestión ahora es la decisión de la democracia cuando va a las urnas, y gana la democracia o gana la prensa. O la prensa, cuando no ganan los suyos, inicia una campaña brutal contra el ganador o contra el Congreso y eligen a sus más conspicuos colaboradores, que son aquellos que defienden las causas perdidas. Entonces yo me encuentro en una disyuntiva, porque hay gente que no coincide con mis predicciones, pero estas predicciones que hicimos nosotros en el comienzo de la campaña electoral que terminó eligiendo este Congreso y a Castillo, dijimos que de nacimiento eran fraudulentas, por una serie de factores que contribuyó el COVID, que contribuyó que todos estábamos enmascarados, que no habían horas de votación, que se determinaban horas para que la gente se confundiera, en fin, un desmadre total, porque al final lo que interesaba era que ocurriera un desmadre y que todos quedáramos descontentos con cualquiera de los resultados que hubieran en segunda vuelta. Pero ya estaba elegido el Congreso y ya se habían organizado los jinetes del apocalipsis, y los jinetes del apocalipsis serían los que finalmente, como hoy, estarían decidiendo el futuro de las investigaciones que se hacen en el seno del Congreso, producto de una elección, en mi opinión, organizada, ordenada, manipulada por las encuestadoras, por los medios de comunicación, que nos pusieron entre la espada y la pared. Como yo quiero hoy día pedirle la colaboración a todos ustedes, que me hagan las preguntas pertinentes para ir aclarando qué va a pasar en 28 de julio y a ver si acertamos lo que podría ocurrir o no. No es que querramos acertar, sino simplemente analizar lo que serían estas fiestas patrias sin un gobierno sólido, con una prensa muy agresiva y con un gobierno que aprende a intercambiar golpes, pero no con la contundencia que debiera, para ir aclarando y dejando por sentado de que su lucha contra la corrupción es en serio,
y que no es una pantomima, que no es un juego de palabras, sino son acciones concretas para evitar que este país lo sigan saqueando. Y sobre eso voy a poner el tema en debate con ustedes. Les agradezco a quienes me envían estrellas. Gracias a ustedes, a las personas que me envían estrellas, este programa lo hago con mucha pasión, debido a que hay gente que siente lo mismo que yo y me respalda de esa manera, una manera directa, para ayudar a que este programa lo escuche más y más gente, ya que hoy día hay muchos controles en Facebook, hay muchas restricciones, y es increíble cómo en los últimos tiempos los algoritmos han cambiado para definir situaciones inesperadas, en el caso de mi página, que hace que esto sea mucho más complejo, como era complejo, y ahora no es como era antes, que era todo muy fácil. Ahora ya se crearon empresas que restringen de alguna manera las opiniones en Facebook. Dicho esto, señoras y señores, empezamos el programa con las preguntas que ustedes me van a hacer a partir de este momento, felicitando a la gente que ya se va sumando. 1.209 personas. Sigan compartiendo para empezar este programa con las 2.000 personas que suelen acompañarme en vivo, y comenzar a responder todas las preguntas y dudas que ustedes puedan tener con relación a este gobierno acusado por toda la prensa en su conjunto, la prensa tradicional, acusado de uno de los gobiernos más corruptos que ha existido. Los defensores del gobierno o los defensores de la democracia tendrán la oportunidad de expresarse el día de hoy, leer yo leeré sus preguntas, mi señora las leerá y me las pasa, y también los que quieren que Castillo se vaya de una vez por todas y que dimita, es la palabra, antes de que el Congreso lo saque. Vamos a ver si esto se puede traducir hoy día en un buen programa, y espero que ustedes me ayuden a hacerlo lo mejor que podamos. Muy bien, empezamos con el programa y con las preguntas de todos. Antes, saludando a mis espartanos, que hoy día a las 6:30 de la mañana establecimos un contacto vía Zoom con los espartanos de Europa. Estuvieron presentes varias ciudades de Italia, y también tuvimos espartanos en Argentina, espartanos en diferentes lugares del mundo, que se conectaron a las 6:30 de la mañana conmigo y con nuestro equipo de recolección de firmas en todo el mundo prácticamente, ya, donde los peruanos se suman a que Obras regrese a la escena política en el año 2026, Dios mediante. Estamos recolectando las firmas. Es muy probable que antes de mi cumpleaños, 29 de agosto, ya tengamos las firmas que nos han pedido los comités que nos han sugerido de acuerdo a ley, y que podamos inscribirnos como el partido cívico Obras. Toda la información está en nuestra página web www.partidocívicoobras.com. El mundo entero puede informarse de qué estamos hablando. Empezamos con el programa. María Mercedes, muy buenas noches. Felicitaciones por tu taller extraordinario. Gracias. Arrancamos. Sí, tenemos ya una pregunta de Omar Demócrata. Una pregunta: ¿qué es lo mejor que le puede pasar al Perú este 28 de julio? Hay un libro maravilloso que alguna vez leí de Gerald Ford, el presidente de los Estados Unidos, que decía sanar la nación. Y Gerald Ford publica este libro que tuvo una repercusión enorme. Lo leí hace muchos años. Se llama Para sanar la nación, To Heal the Nation. O sea, nuestra nación está herida, está muy dividida, y yo quisiera que el gobierno se sane, que el país se sane, para que valoremos lo que tenemos como país y lo que es la democracia verdadera, en la elección de los ciudadanos, que se respeta hasta el final. Eso es lo que yo pienso. No podemos nosotros
iniciar campañas de demolición a la democracia, porque eso implicaría que cualquier otro candidato que no le guste a la gente, ¿no? La gente tendría que echarlo, y como nadie le puede gustar a todos, todos estarían imposibilitados de consolidar la democracia en el país. Zoila Ruiz. Señor Ricardo Belmont, ¿qué pensaría si es que cierran el Congreso? No, yo creo que no deben cerrar el Congreso. El Congreso más bien tiene que abocarse a lo fundamental, porque ahora el Congreso está cambiando la Constitución. O sea que hay una cosa que se me viene a la mente ahora, si me permiten el público ponerlo en debate. No quieren nueva Constitución, pero el Congreso está cambiando la Constitución de a poquitos. Por ejemplo, la gente votó en contra de que volviera a la Cámara de Senadores, pero el Congreso ya inició su campaña para quedarse ellos, reelegirse, y que vuelva la Cámara de Senadores que cerró Fujimori precisamente en el golpe de Estado que dio. O sea, el pueblo no quería senadores, y ahora estos quieren que vuelvan los senadores contra el referéndum que se hizo. Más preguntas, reflexiones. Muy César, si se cerrara el Congreso, ¿quién lo debería hacer? Bueno, se supone que, a ver, voy a hacer un poquito de historia para explicarme mejor. Cuando se inicia una campaña de prensa, nadie la resiste. No hay persona que resista una campaña de prensa porque se va sensibilizando a la población, y si tú repites lo mismo a través de la posición de dominio que tienen los oligopolios periodísticos, se convierte una mentira en una verdad. Eso le ocurrió, me acuerdo, bueno, el 90% de la población no había nacido, pero sí ustedes tienen que haber escuchado de la palabra Watergate. ¿Te suena Watergate a ti? Claro. Le suena, a la gente le suena Watergate. Watergate fue la destitución de Richard Nixon, que lo obligó a dimitir. Pero ¿cómo se hizo la destitución de Richard Nixon? Yo estudié ese caso cuando estaba ya no en la universidad, pero ya había salido. En la radio Hable el Pueblo, estudié la dimisión de Richard Nixon, que fue una campaña extraordinaria, llevada por el Washington Post y el New York Times, para que Richard Nixon, en su reelección, fracasara. Y lo lograron. La campaña fue muy parecida a la que hace Castillo. Y Richard Nixon tuvo una frase maravillosa. Dijo: quiero anteponer los intereses de los Estados Unidos a mis intereses personales. Y como me ha quitado el apoyo del Congreso y se me han volteado, estoy hablando yo con las palabras propias de Ricardo Belmont, quiso decir eso, se me han volteado mis congresistas, dimito antes de sacrificar la imagen de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue lo que le ocurrió a Richard Nixon el 9 de agosto de 1974. Yo así Hable el Pueblo, y me acuerdo que durante un año o dos se trató el caso Watergate a profundidad. Van a ser 48 años. 48 años del caso Watergate, que lo conté en la radio como si fuera ayer, porque la estrategia es exactamente la misma. Primero se inicia con una investigación preliminar, de ahí se suman algunos periodistas, de ahí se van implicando personas, y al final el pueblo que había votado por Nixon, ya no quería a Nixon. Y Nixon, por presión de su familia, de sus amigos, se vio obligado a dimitir. Meses después lo releva inmediatamente Gerald Ford, el presidente Ford, y Ford lo perdona a Richard Nixon por los supuestos delitos que le iban a endosar el Congreso de la República. Y así cayó un presidente republicano y entró un presidente demócrata. Esa es la historia. Aquí en Perú, en la época contemporánea,
hemos tenido dos renuncias, ¿no? La de Alberto Fujimori por fax y la de PPK. Es correcto. Es correcto, había personas que estaban entre las cuerdas que se ¿Te vieron. parecería, Ricardo, que Castillo está en esa posición No. de renunciar él por voluntad propia? Estamos en otras épocas, María Mercedes. Estamos en otras épocas donde la democracia se ha debilitado. La gente quiere un gobierno totalitario, quiere un gobierno duro. ¿Qué gente? La gente que controla la prensa. El poder económico conduce a la prensa y la prensa está iniciando hace mucho tiempo una campaña para que venga un gobierno totalitario, duro, ¿no? Sin embargo, la percepción que tienes tú de la gente de a pie es otra. La percepción, ¿Qué te dicen la percepción de la gente de a pie repite mucho lo que la prensa dice, porque una manera de informarse es a través de la prensa. Lo que pasa es que ahora hay una nueva prensa que está en las redes sociales, que hace una especie de contrapeso, pero sigue pesando la prensa tradicional. Está muy organizada. Pero a diferencia de otros casos, creo que en los últimos años nunca hemos tenido la situación donde una parte quiere que el presidente renuncie o lo vaquen y la otra parte quiere que cierren el Congreso. Es correcto. Hay un descontento general. Es lo mismo que hizo Fujimori. Cuando Fujimori cierra el Congreso, la gente aplaudió. Nadie quería el Congreso, porque consideraban que el Congreso era obstruccionista a los cambios, había una inflación de 3000% y el Congreso estaba muy desprestigiado en ese momento, muy desprestigiado. Está ocurriendo el mismo fenómeno que con Fujimori, o sea, pero al revés. En Fujimori todo estaba permitido, ahora nada está permitido. Es la misma receta con diferentes pacientes. Por lo tanto, la receta siempre es exitosa cuando la prensa decide liquidarte. La prensa decide liquidarte, se ponen de acuerdo, organizan un comité de trabajo, dicen muy bien, esta semana empezamos con esta campaña y no paran hasta que esa campaña se agote. Pero no les liga, ¿no? Porque Castillo resultó siendo elegido. Castillo va a cumplir un año en el poder. ¿No crees que es un fracaso de los oligopolios mediáticos? Sí, no, porque han convencido a mucha gente que tal vez sea necesario seguir en esta lucha intestina entre peruanos. Ellos han creado esto. Esto quiero que quede claro desde mi punto de vista. La prensa, que es el gran oligopolio que tiene posición de dominio, ha creado esta situación de crisis. No es tanto el gobierno, porque todos los gobiernos han sido malos los que hemos tenido. No podemos decir que este es peor. Este es tan malo como los otros. Pero la diferencia de este con los otros es que este es un gobierno provinciano, un gobierno del Perú profundo, llevado por un partido supuestamente comunista o de ideología comunista, que no ha hecho nada de comunismo que la prensa anunció que podía ocurrir. Ya llevamos un año con este gobierno y este gobierno es tan de derecha como los otros gobiernos que han habido. No ha hecho nada para cambiar este país, nada, pero absolutamente nada, y se queda un poco sin velas, ha bajado las velas y el bote está a la deriva. Por eso es importante que el gobierno hable de la democracia, en mi opinión, y que aquí hay dos corrientes, los golpistas que quieren volver y los demócratas que están perdiendo piso porque no tienen medios y no tienen buenos facilitadores para la comunicación, no se expresan bien, no tienen voceros que defiendan una posición democrática por encima de defender a Castillo. Yo no defiendo a Castillo, yo defiendo la democracia, porque de lo contrario, ¿para qué vamos a ir a elecciones en octubre a elegir nuevas autoridades en todo el Perú? Que ahora ya se están moviendo como locos, especialmente en provincias, los candidatos que aspiran a ser alcaldes y presidentes regionales de todas las provincias del Perú. Este desmadre
hay que pararlo, porque nadie va a satisfacer al perdedor. Y acá le estamos enseñando al pueblo que no hay que saber ganar, tampoco hay que saber perder. Entonces un país que no sabe perder no puede vivir en democracia, necesita una dictadura, y eso es lo que están vendiendo. Acá necesitamos una mano fuerte, unos que vengan a liquidar a todo el que habla, a todo el que protesta, y la gente va a decir sí, que regrese un Fujimori, que regrese un equivalente a Fujimori, para que ponga orden en la casa. Esto es lo que te están vendiendo todos los días, a todas horas. Los que tenemos cierta experiencia de vida, sabemos que esta receta ya se conoce. Es una receta que se aplica permanentemente en Sudamérica. Se aplicó en Estados Unidos con Richard Nixon en Watergate, donde los demócratas armaron todo eso con sus dos grandes periódicos, el Washington Post y el New York Times, que son partidos políticos en la prensa de ese país, y después el Chicago Tribune, que apoyaba a Nixon, era republicano. Me acuerdo que el Chicago Tribune ya le sugiere a Nixon que se vaya Nixon, porque el Congreso se lo iba a tirar, lo iba a hacer leña, y eso no le convenía a la institucionalidad norteamericana, que es muy respetuosa del voto. ¿Y el Titanic sigue teniendo el poder que tenía hace 20 años? Yo creo que la composición del Titanic, con todos los medios que tienen en sus manos, sigue siendo muy poderoso. ¿La gente lee periódicos, Ricardo? Es que ellos van hasta el final. La gente no es que lea tanto el periódico es el que pone el bote en el agua. O sea, si el periódico no lo publica al unísono en 10 portadas, no es noticia. Entonces ellos fabrican la noticia y se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Por ejemplo, un grupo periodístico maneja 10 periódicos y el otro grupo periodístico maneja 4 periódicos. Y los otros chicos se suman nada más. Entonces el dominio de la prensa influye mucho en la opinión pública. En mí no influyen, pero en la opinión pública sí. Y yo estoy, vamos a decir, no necesariamente la opinión pública tiene la razón muchas veces. Y este tema de las encuestas y de la opinión pública, ellos dicen, la gente quiere, la opinión pública dice, pero la opinión pública con las que ellos miden la opinión pública no están escrutadas, no están... El Congreso, ¿qué debió hacer? El Congreso debió llamar a las encuestadoras y decirles, señores, muestren sus encuestas. Pero si el Congreso no se atreve, porque el Congreso temeroso ya asegura sus ingresos, cada congresista, no se pelean, se arma el club dentro del Congreso y comienzan a operar ya en defensa de su permanencia en el Congreso. Quieren cambiar las leyes para ellos, no para el pueblo, para ellos. Checho Domínguez pregunta, Belmont, ¿qué pasa con el combustible y el paro nacional? ¿Por qué pagamos la gasolina más cara de Latinoamérica, Ricardo? Una pregunta bien difícil, varios factores. Varios factores son, primero la crisis mundial, es una, el alza del precio de los combustibles, que mundialmente se está dando, y tercero, la posición de dominio que hay aquí también en el Perú de los grifos. Los grifos están en manos de 2 o 3 grupos económicos que se ponen de acuerdo para no perder ellos nunca, o no ganar menos de lo que ganan ahora y siempre tener sus márgenes de ganancia estables en detrimento de lo que cuesta después todo lo que deviene del incremento de la gasolina. Todo sube cuando lo sube la gasolina. Así como hay, digamos, esta frase que se repite, que vaquen a Castillo, está también latente esta frase de Teresita Mogollón: cierren este Congreso que no trabaja ni deja trabajar. Bueno, ocurriría lo mismo que con Fujimori, ¿no? Si cierran el Congreso, vienen nuevas elecciones, hay un interregno donde alguien tiene que gobernar, comienzan los decretos ley, porque si no hay Congreso, solamente se gobierna por decretos ley, que es el método de las dictaduras. En los decretos ley pueden hacer cualquier barbaridad en los meses que se espera la elección siguiente,
Y eso es muy peligroso para la democracia. Insisto, hay dos formas de vivir, en democracia y en tiranía. Yo escojo la democracia, la peor democracia que la mejor tiranía. Porque la tiranía hace que perdamos la autoestima. Esa es mi opinión. Alfredo Quispe manda saludos desde Arequipa y te pregunta, ¿cree usted que el presidente Castillo puede tumbarse las intenciones del Congreso de aprobar la bicameralidad? ¿Sería con el cierre del Congreso? ¿Puede Castillo ir contra este tema de la bicameralidad? ¿Tiene la fuerza, tiene los votos? Yo creo que los congresistas quieren la bicameralidad como locos, porque así se aseguran ellos que se quedan y además nombran 50 senadores. Y con 50 senadores se distrae y se ejecuta más fácil al Ejecutivo. Vuelvo a lo de Richard Nixon. En el Watergate famoso, fue el Senado el que finalmente se tumbó a Richard Nixon. Y fueron los republicanos quienes le quitaron el apoyo a Richard Nixon por amistad y por cariño a Richard Nixon, porque la opinión pública, el pueblo norteamericano, pedía que se vaya Richard Nixon. La labor del Washington Post y del New York Times, del Chicago Tribune y después de los 3 canales dominantes de la televisión norteamericana, que eran la ABC, NBC, CBS, habían 3 canales nada más, los 3 se pusieron de acuerdo para pedir a Richard Nixon que se vaya. Y Richard Nixon, ya ante los votos negativos en el Congreso, se vio obligado a irse. Bueno, le puede ocurrir lo mismo a Castillo. Pero Castillo está en una posición peor porque está en eso desde hace más de un año. El Comercio todas las semanas pone un titular. No, es que hay un plan para tirarse al gobierno, eso ya se lo dije a Castillo el primer día, que si no se ponía las pilas, que no se unía con su partido que lo había llevado, porque ¿qué hicieron los medios de comunicación? Primero dividir a Castillo entre Perú Libre y Castillo. Y Castillo se la creyó y Castillo formó su partido de profesores. O sea, Castillo comete el primer error, que yo lo dije, que era el partido te lleva a ti. Entonces Castillo prescindió de su partido y se apoyó en sus enemigos. Y sus enemigos lo ayudaron, entre comillas, mientras la prensa le iba minando el camino, le iba poniéndole piedras en el camino. Y Castillo no se dio cuenta. Hoy día ya la mitad de la población que votó por Castillo ya no lo apoya a Castillo. Y Castillo se ha quedado sin sus huestes, que eran su electorado grueso, que venía de 17 regiones. Guarmitocto pregunta, por favor, su opinión sobre el autosecuestro de los reporteros de Canal 4 y las acusaciones a las rondas campesinas, nativas y urbanas. Gilberto Hume dejó de llamarse Gilberto Hume, ahora es Gilberto Humo. Bueno, Hume ha sido pues un asalariado del fujimorismo toda su vida, y este periodista que lo tiene ahora Canal 4 era de los preferidos de Montesinos y de los grupos económicos. Este secuestro fue un invento grosero, un invento que la gente no se la ha creído. 5 horas secuestrado, el secuestrador buenísimo. Además los ronderos, yo me acuerdo que con Fujimori en Huaycán apoyamos con Fujimori, yo era alcalde y Fujimori era presidente, apoyamos a los ronderos, porque los ronderos, para la gente que no sepa, los ronderos en provincias donde no llega la policía, no es que la policía sea mala, sino que la policía muchas veces está en labores distintas por la misma presión mediática. Hay momentos en que toda la policía está concentrada cuidando Palacio de Gobierno y descuidan los barrios, descuidan muchas cosas. Los ronderos nacen porque hay pueblos donde no llega la policía. La policía existe una comisaría, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hacen los ronderos?
Por ejemplo, yo me voy a un lugar que no me conocen, supongamos que no me conocen, se me acercan los ronderos, que están muy bien organizados, y dicen, ¿y quién es ese colorado ahí que no lo conocemos? Se te acercan y te preguntan. Entonces, si ellos ven que tú eres una persona, un turista, por decirte, ¿no? Informan al dirigente, y el dirigente dice, bueno, no hay problema. Pero han habido casos que han llegado delincuentes a sus pueblos, saqueado sus pueblos, violado a sus mujeres, y los ronderos han salvado situaciones de esa naturaleza. Los ronderos son los verdaderos defensores de los invisibles, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que los ronderos no hay que desprestigiarlos, porque en Huaycán, por ejemplo, hicieron una labor extraordinaria los ronderos. Y en Cajamarca, donde se iniciaron en el año 60, los ronderos comenzaron a cuidarse entre ellos porque no llegaba la policía. Llegaba tarde la policía. Es como donde no hay médicos, hay enfermeros, ¿no? Entonces, para mí, el rondero es el enfermero del pueblo. No llega a ser el médico. El médico es la fuerza pública, la policía, la Fuerza Armada en última instancia. Los ronderos para mí son los que salvan una situación crítica en un determinado momento. Yo no creo que haya habido secuestro. Esto ha sido un invento de la prensa nuevamente para que el mundo hable de que en el Perú ya empezaron los secuestros, porque no ha habido pues terrorismo, no hay terrorismo, el país vive tranquilo, pero esa campaña sucia que hicieron ha fracasado totalmente, y ahora hay que inventar y echarle la culpa que los ronderos ya no son ronderos, son delincuentes, y finalmente van a ser acusados de terroristas. Hay que tener mucho cuidado, porque yo he visto ronderos en todos los lugares del Perú donde he viajado, y son personas amables, tienen una composición legal muy interesante, con sus dirigentes, sus comités de evaluación, y no son ningunos asesinos ni ningunos delincuentes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no calificar a priori, ¿no?, lo que hacen los ronderos, que es una labor muchas veces sacrificada. Edinson Miguel Bazán Figueroa pregunta, ¿qué hacer con los fujimoristas? No, yo creo que hay buenos fujimoristas y malos fujimoristas. Yo no quiero dividir más este país entre fujimoristas malos y que todos son malos. Hay gente que cree que Fujimori fue un excelente presidente, pero la delincuencia que manejó ese gobierno, la prueba está que Montesinos dividió al ejército entre buenos y malos. El plan Montesinos se está llevando a cabo de manera perfecta, entre buenos y malos en las Fuerzas Armadas, entre buenos y malos en la política, entre buenos izquierda y derecha que se van a pelear toda la vida. Y yo creo que eso es contraproducente para el país. Y tú me hiciste una pregunta al comienzo, ¿qué debería hacer Castillo el 28 de julio? Sanar las heridas del país. Si no sana las heridas del país y no demuestra que es un hombre honesto, Castillo tal vez corra la misma suerte de otros que dimitieron y que no debería, en mi opinión, ocurrir, porque se daña la democracia. Pero si Castillo es señalado como jefe de una organización criminal, como lo han calificado, Castillo tendría que ser igualmente procesado como los otros presidentes, y no solamente Castillo, sino todos los otros presidentes también someterse a la justicia. Juan Zamora, señor Ricardo Belmont, ¿es verdad que mañana comenzará su Canal 11? No. Ya. Mañana sí, a las 11 de la mañana doy la conferencia de prensa, porque nace un nuevo canal dedicado a la economía y al mundo de las finanzas, para asesorar a la gente que quiera, a través de las redes sociales, informarse de lo que ocurre en el mundo económico. Esto lo estamos coordinando con el Colegio de Economistas, con una serie de personas como el doctor Ramón Ramírez Erazo, que estará también a mi lado, para llevar adelante este proyecto de un canal que pueda dar una visión a través de las redes sociales
del mundo económico, no solamente del Perú, sino lo que pasa en el mundo también, para hacer comparaciones. Y mi Canal 11 ya está por recuperarse de manera definitiva en los próximos días. Esa noticia la vamos a dar. Igualmente la radio RBC, que fundé hace muchos años bajo el nombre de Radio Tigre. Estoy esperando que la justicia, que ya terminó su labor, ordene a quienes corresponda y quienes correspondan, que son entidades políticas, gubernamentales, acaten las leyes. Sonia Cueva, ¿quiénes podrían pedir una auditoría a los congresistas para saber los gastos del Congreso? La prensa debería hacer esa labor. Es muy fácil descubrir cuánto ganaba un congresista antes y cómo está viviendo un congresista ahora y cuántos lobbies está haciendo. Lo que pasa es que la prensa ahora está apoyando al Congreso. Consideran que el Congreso es su aliado para el golpe. Y el golpe siempre se hace desprestigiando al Congreso. Pero ellos ahora le han planteado al Congreso lo siguiente: para que no sean ustedes los golpistas, nosotros vamos a cuidarlos a ustedes, pero al único que le vamos a tirar la puntería es al Ejecutivo. Y esta vez los jinetes del apocalipsis se han puesto de acuerdo para actuar contra el Ejecutivo. De las Rosas, ¿cuáles son las familias de poder económico y político quienes les favorece que el fujimorismo continúe? Bueno, esta es una respuesta simple, pero no quiero dar nombres. Todos los que se favorecieron con el fujimorismo, que fueron los que se compraron el Perú. El Perú se puso en venta durante el gobierno de Fujimori. Fujimori vendió las empresas a precio huevo, sobre pretexto que las empresas públicas perdían plata, que era verdad además. Las hicieron perder plata a propósito, no pusieron buenos gerentes, Belaúnde ni García, y eso motivó a que Fujimori diga: estas empresas pierden plata y las pongo a la venta. Esos que se compraron las empresas son los dueños del Perú, así de fácil. Ahora averigüen ustedes, googleen y vean quiénes fueron. Beli Domínguez Damián, don Ricardo, ¿qué opina que le estén copiando sus pastillas para levantar la moral en Frecuencia Latina? Ahora en la mañana le dijeron así: una pastilla. Y hace un par de años hablaban de sondeos habla el pueblo, ¿recuerdas? Y ahora una pastilla. Parece que tienes muchos admiradores. Bueno, mis ideas todos las transmiten en los medios de comunicación y las usan para, las consideran vendedoras y las usan. Sacaron Hable el Pueblo en Canal 2, ahora han querido desprestigiar las pastillas, parte de quitarte el poder que tienes de manejar información veraz y quitarte la seriedad de un comentario tomándote el pelo. Eso es parte de la estrategia mediática. Eric Estrada Monge, don Ricardo, ¿qué opina sobre las últimas declaraciones de Malcri Carmen, de la presidenta del Congreso? Ella se refirió así en Piura el día de ayer. Ella dice que dijo, el Congreso trabaja por la unidad de blancos e indios. Bueno, las palabras se las lleva el viento. Las acciones son las que dañan o benefician a la gente, no las palabras. Las palabras son las que crean una situación positiva en términos de unidad nacional, de buscar la alianza entre buenos y malos, digamos. Pero las palabras finalmente, cuando no son concretas en hechos, son simplemente palabras. Sus expresiones fueron así: dicen que son el gobierno del pueblo, esa es su frase. Nuestra frase es: un Congreso para todos, sin excepción a nivel nacional. Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases. Bueno, felicitaciones a la congresista Alba, porque ha dicho mis palabras, por fin. Las ha recogido y las dice.
Es que una cosa es decirlas y otra cosa es sentirlas. Esto es como el amor. Una cosa es decirlo, una cosa es sentirlo. Yo no sé si la señora Alba le sale eso del corazón o está ya jugando su posición política para ganarse algunas avemarías ajenas. También pidió la renuncia de Aníbal Torres. Se refirió así: el premier ha tenido unas frases tan desubicadas como estamos acostumbrados a escucharlo. ¿Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler? Del premier ya no puedo esperar nada. Más bien yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si él no renuncia, no sé qué espera el presidente Castillo en pedirle su renuncia. Consideró que con más de 50 ministros en menos de un año, el gobierno no avanza. Por eso estamos paralizados, por eso el pueblo está molesto, con justa razón. El pueblo no está tan molesto. El pueblo no está tan molesto. Lo que pasa es que Castillo ya tiene que soltarse. Esto es como una pelea de box. Los primeros rounds pueden ser flojos, pero a partir del segundo round ya uno tiene que comenzar a defenderse. Y Castillo no tiene una buena defensa. No tiene una buena defensa porque o le faltan argumentos o está con rabo de paja. Eso solamente lo sabe Castillo. Yo no lo sé, sinceramente. Zulca Quispe Amaru Bastidas. Este 28, gran marcha para apoyar el cierre del Congreso. Los esperamos en la Plaza San Martín. A propósito de las marchas, Ricardo, ¿qué pasó con las marchas por la vacancia? ¿Ya se cansaron? ¿Les dio frío? Las marchas por la vacancia fracasaron. Ahora la prensa ha decidido no hacer marchas, tomar ellos la batuta de la demolición. Es muy clara la estrategia. Han cambiado de estrategia. Pero me da la impresión, ayer vi Canal 7, por suerte vi Canal 7 y vi que ya Castillo estaba con dos noticias positivas en Canal 7. Eso me pareció interesante. Era una visita a un poblado, entrega digamos, de ayuda a la gente, pero ya lo anunció Canal 7. Y yo creo que Castillo tiene que hacer uso de ese canal que es de todos los peruanos para defender la democracia. Es mi posición. César Santillana. Guido Bellido adelantó que es probable que Castillo, en su mensaje del 28 de julio, anuncie la restitución de la Constitución del 79. La Constitución del 79 la defendimos nosotros. Nos hicieron una guerra tremenda con el doctor Ramón Ramírez Erazo, porque creíamos que volviendo a la Constitución del 79 se podían hacer reformas, como lo está haciendo el Congreso ahora, pero volviendo a la Constitución del 79, todo lo actuado durante la dictadura podía ser revisado de inmediato. Los contratos ley, los derechos de los peruanos que han sido cercenados, en pocas palabras, la Constitución del 79 podría terminar con la corrupción del país. Por eso es que no quieren cambiarla, porque esta Constitución establece la puerta abierta para la corrupción. Yo más bien diría que Aníbal Torres no ha querido meterse a fondo con la Constitución, porque si este gobierno, según lo que ha dicho la Contraloría, habría ya dilapidado a través de dinero, vamos a decir, con sobreprecios a las obras, ya llega a 21.000 millones de soles. Lo que quiere decir que este gobierno podría estar actuando, digo podría en condicional, como los anteriores gobiernos, que todos los años, esta es información de la Contraloría, no es mía la información por si acaso, le robaban al erario nacional 25.000 millones por corrupción, desde siempre. Lo que pasa es que antes eran otros corruptos, digamos, y ahora los nuevos corruptos les han quitado el negocio a los antiguos corruptos.
El problema es la corrupción en el país. El día que terminemos con la corrupción, este país se sana. Al día siguiente se sana. O sea, si el presidente el 28 de julio no es corrupto y da un discurso para sanar este país, que haga lo que hizo Gerald Ford. Vamos a sanar Estados Unidos. Y decidió poner los puntos sobre las íes y sanar el Perú. Que no haya un Watergate acá. Es muy peligroso. Eso dañó mucho a Estados Unidos por años, por años, hasta que llegó Ronald Reagan ya con un criterio distinto, un gran vendedor de ilusiones, Ronald Reagan, pero que muchos lo consideran el presidente que cambió la historia de los Estados Unidos. Sonia Cueva, ¿qué crees que va a pasar con María del Carmen Alba y sus denuncias de golpistas? ¿La irán a sancionar? María del Carmen Alba tiene que saber que los votos que tuvo María del Carmen Alba fueron solamente 28.000 votos. Los socios de un club, El Bosque, son más de 28.000. O sea que ella todos los votos del Club El Bosque, por decirlo. Y no puede arrogarse ella por haber sido electa en elecciones fraudulentas, que yo las denuncié, ¿no? Fui el único que lo denunció. Porque a la gente le gustan las elecciones, ahora vienen las elecciones municipales y regionales y nadie habla de ellas, pero ya se están acomodando las piezas. Van a ver ustedes cómo se acomodan las piezas y de pronto el día 8 de septiembre, por decirte, te dicen, señores, falta un mes para votar. Y tú dices, bueno, tengo que ir a votar. Sí, tienes que ir a votar. Y te enchufan de nuevo nuevas autoridades que si no les gusta la prensa, las van a combatir por otros años más y esta guerra no termina nunca. Bambino del Cusco pregunta, señor Belmont, ¿cómo puede evitar el gobierno el retorno de la bicameralidad? La bicameralidad no es mal en esencia. Lo que está mal es la ley electoral peruana. Aquí hay que cambiar las leyes para elegir a los gobernantes de nuestro país. Primero tienen que haber elecciones libres, no obligatorias. No puede haber una elección. Estamos copiando a Estados Unidos con bicameralidad. Esa es la idea. Siempre te dicen, los grandes países tienen bicameralidad, pero el voto no es obligatorio. Acá el voto es obligatorio. O sea, te van a meter 50 más, ¿no? Para que tú obligatoriamente vayas a votar por ellos. Entonces, no es justo, está mal hecho. Hay que cambiar las leyes electorales totalmente y la ley de partidos totalmente. Mateo López, Aníbal Torres confesó que no habrá desarrollo mientras no se cambie la Constitución, pero ha dicho que el gobierno no promoverá una vez más la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente también yo considero que es un error, perdóneme, puede que esto lo debatamos y lo discutamos. Acá lo que hay que hacer es regresar a la del 79, porque esa fue firmada por Belaúnde, fue firmada por, bueno, fue presentada por Aya de la Torre, fue firmada por todos los partidos, por el PPC, por Acción Popular, por la Izquierda Unida, todos se pusieron de acuerdo que era la mejor constitución. A esa constitución se le hacen 4 o 5 modificaciones que ahora el Congreso la está haciendo con esta, de manera ilegal, de manera inconstitucional. Fíjese, este Congreso está cambiando la Constitución. Este Congreso está cometiendo actos indebidos desde el poder que creen arrogarse y no lo tienen. No pueden cambiar la Constitución. Alfonso Zagar de Alba. Buenas noches, hermanón, desde Trujillo. Felicidades y muchas bendiciones para usted y su querida familia. Estuvimos afiliando espartanos en el Mercado Unión. Los esperamos en el local del Partido Cívico Obras en Trujillo, Prolongación Unión 1477, a una cuadra del Hospital Azarte, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Sigamos fortaleciendo al partido en Trujillo. Si nosotros logramos conseguir la firma, si la vamos a lograr antes del 29 de agosto,
usted va a ver el nacimiento de un partido que va a luchar por la verdad y por la democracia. Es un partido cívico, no es un partido politizado, sino es un partido cívico. ¿Qué significa civismo? Que recompongamos la moral de la nación por encima de las componendas y de las traiciones que se han dado en estas elecciones. Fíjense ustedes cómo los congresistas se pasaban de un partido a otro sin que te dieras cuenta, cómo los congresistas al llegar al Congreso han renunciado a los partidos que los llevaron a ser congresistas, lo que en mi opinión es una traición, y eso no va a pasar en obras nunca. El que va con obras, muere con obras, porque nosotros no obligamos ni le damos tuppers a la gente, ni compramos firmas como lo han hecho otros partidos políticos. Nuestros espartanos y espartanas se paran en la calle, están ahí con su identificación, y va la gente y de motu propio firma. Eso es lo importante. Eduardo Sumari, está bien que el presidente no declare a la prensa, porque los periodistas y la prensa escrita solo quieren preguntarle por terrorismo, comunismo, Movadec. De que el presidente ha robado, ¿dónde está la prueba? ¿Que es un ladrón o que es terrorista? Claro. Vuelvo y repito, al presidente le falta un equipo. Presidente, arme su equipo. Es una sugerencia que le doy yo desde aquí, sin ningún interés de un cargo ni nada. Arme usted su equipo de comunicadores que debatan todo lo que está en boca de la gente, y si usted es un hombre honesto lo va a hacer. Si usted es una persona que ya tiene como misión seguir haciendo lo que otros hicieron, no lo van a dejar, salvo que usted se venda de pies y manos al poder fáctico, y ahí le van a perdonar la vida, y usted se va a retirar con varios procesos penales, pero se puede salvar si es que negocia con la prensa. La prensa le está pidiendo que usted se ponga de rodillas. Si usted se pone de rodillas, el pueblo lo va a despreciar, pero usted se va a salvar, creo yo, porque la prensa te salva. Lo hicieron con Toledo, lo hicieron con Ollanta, lo hicieron con Alan García y lo hicieron con Fujimori mientras pudieron defenderlo. Y lo hicieron con Kuczynski, que está en su casa, tranquilo, y lo hicieron con Sagasti, que pagó 28.000 soles antes de irse, y la prensa nunca lo ha tocado. Abraham Pineda, creo que Castillo tiene que mantenerse hasta que termine el juicio a la señora K. Estos 5 meses que vienen van a ser de guerra, pero si Castillo logra capturar a Inostroza Pariachi, que está fugado en España, sería el jaque mate para el poder fáctico que actualmente controla toda la prensa basura. Bueno, la prensa basura se la ganaron a pulso ellos, ¿no? Porque la prensa basura que prostituyó este país no es ajena al drama que vive el Perú. Y si queremos cambiar el Perú, toda la prensa tendría que plantear cómo se termina con la corrupción. Pero si siguen apoyando la corrupción, la prensa se va a caer sola. Y van a surgir nuevos periodistas, nuevos canales de televisión. Las radios de provincias, por ejemplo, no son iguales a las radios de Lima. Las radios de provincias son radios que te cuentan. Ayer vino precisamente un locutor importante de Chiclayo a conversar conmigo, a decirme que ya Chiclayo estaba incendiado en la campaña electoral. Está incendiado la campaña electoral porque nuevamente se reciclan los políticos que han hecho plata y comienzan a meter plata que da miedo para distritos y provincias que van a ser nuevamente saqueados si es que no se eligen buenas autoridades con un cambio de la ley electoral. Esta ley electoral está hecha para robar, para que entren los ladrones, así de fácil. Rosa, señor Belmont, o sea, usted dice no cerrar el Congreso y dejar que esta derecha continúe cambiando la Constitución de a poquito y a sus propios intereses. ¿Nos resignamos a eso, Ricardo? No, el Congreso
A ver, una pregunta muy difícil, porque yo en el fondo de mi corazón, si no fuera un defensor de la democracia, diría que cierren este Congreso. A estos hay que echarlos, porque han mentido al pueblo, han traicionado al pueblo. Pero lo malo es que si se va el Congreso y no se combate desde el Ejecutivo al Congreso, ponemos en riesgo también al Ejecutivo, porque la prensa no va a parar hasta liquidarlo. Lo que hay que hacer en este momento es salir al frente con buenos comunicadores que sostengan que la democracia es el respeto al que gana, no al que no te gusta. No se trata de gustos, se trata de respetar la votación popular. Si el pueblo se equivocó eligiendo un mal Congreso, que aprenda al pueblo la próxima vez a elegir un buen Congreso. Si el pueblo se equivocó eligiendo a un mal presidente, que el pueblo aprenda a elegir mejor la próxima vez. Pero hay que sostener la democracia, que es mi posición desde el primer día. ¿Acaso yo, cuando perdí con Muñoz en las elecciones municipales, pedí que Muñoz se vaya? Nunca. Muñoz se fue solo. Lo sacaron. Claro, lo sacaron, pues. Lo sacaron, pero digamos, yo no lo pedí nunca. No es que yo perdí las elecciones municipales, que no, que haga nuevamente elecciones. No, hay que saber perder en la vida. Claro, nunca estuviste en campaña para que lo voten todos estos años. Jamás. Carlos Enrique Javier Alvites, amigo Ricardo, ¿qué se podría hacer para bajar el precio de los alimentos y vuelva a ser como antes que Castillo? Este es un país productor. Ya lo dijo Fernando Sillones, ex presidente de ICA, regional de ICA. El país tiene comida para todos los peruanos. Lo que no podemos importar lo podemos producir. Nosotros no podemos explotar al hombre de campo, porque el hombre de campo nos da de comer. El día que nos volvamos a un país que entendamos la filosofía de que primero es la comida y después es el oro, nos vamos a dar cuenta que este pueblo no puede sufrir hambre de ninguna manera, porque hay productos alternativos. Si sube el arroz, come yuca. Yuca, somos los primeros productores de yuca y de papa del mundo. ¿Cómo es posible que, teniendo un agro tan rico y tan variado, hablemos de que viene la hambruna en el Perú? Lo que pasa es que los importadores de alimentos quieren seguir teniendo la fortaleza que siempre tuvieron de manejar el mercado interno de la comida también. El día que esto lo entiende el presidente, este país se va para arriba, porque el agro es lo primero en un país. ¿Qué daría Europa para tener la comida que nosotros tenemos? Si todo lo estamos exportando porque allá nos los piden nuestra comida. Los agroexportadores se han hecho riquísimos y le han dado al Perú también un desarrollo enorme, porque nunca se exportó más alimento peruano a Europa, porque Perú es una mina, no solamente en el área tradicional de la minería, sino una mina en la comida. Somos el país que puede alimentar fácilmente a toda su población y jamás ver un niño anémico en la calle. Hoy día el 50% de los niños que nacen son anémicos, no ahora, desde hace 100 años. Nacen con anemia. ¿Por qué? Porque está mal manejado el tema agrario en el país. Eric Salazar Corman, ¿alguien sabe cómo se llama el nombre del autor para salvar la nación? Lo mencionó don Ricardo, por favor. Gerald Ford. El presidente Gerald Ford escribió To Heal the Nation, lo pueden encontrar en Amazon. To Heal the Nation. Tenemos que sanar Estados Unidos, fue el nombre en castellano. Yo lo tuve, pero lo perdí. En el traslado de los libros de la casa de mi padre a mi casa, por ahí
se me perdieron algunos libros. Bueno, señoras y señores, yo agradezco la inmensa sintonía. Hagan una captura de pantalla, porque lo que es sorpresivo y lo que es raro es que hagan una captura de pantalla, por favor. Capturen la pantalla, a ver a cuántas personas hemos llegado. 2031. 2031 personas el día de hoy, domingo, y todos los domingos voy a estar con ustedes respondiendo las preguntas que me hagan. Yo lo que quiero es comunicar. Comunicar no es dañar a nadie, porque yo comunico y ustedes piensan. Y esto le hace bien al país. La comunicación es la verdadera libertad de expresión. Es muy distinto libertad de expresión a libertad de prensa. Libertad de prensa la tiene quien tiene una imprenta. O sea, mañana un narcotraficante se compra una imprenta, saca sus 5 periódicos y ya nadie lo puede tocar, porque si lo tocas, él se recuesta en la libertad de prensa. Atentado contra la libertad de prensa. Pero lo que no te dice es que él fue un narcotraficante que compró una imprenta para poner sus periódicos. Eso hay que tocarlo en otro momento y debatirlo en el Congreso. Ojalá los congresistas tengan los pantalones y las mujeres los ovarios para poner en debate si hay atentado contra la libertad de prensa. ¿Qué atentado contra la libertad de prensa? No se ha cerrado ningún medio. Hoy día más que nunca los insultos en la prensa son jamás imaginados. ¿Qué se iban a atrever a decirle esto a Fujimori? ¿Qué se iban a atrever a hacerle esto a Alan García? ¿Qué iban a atreverse a hacérselo a Kuczynski? Nada. La prensa estaba de rodillas con ellos. Es todo contra... Yo lo defiendo en ese caso al gobierno, porque nunca he visto un ataque más artero de la prensa contra un gobierno elegido por el pueblo. En elecciones fraudulentas, como lo dije la primera vez, pero no por Castillo, en elecciones fraudulentas organizadas por los organizadores de estas elecciones, con los debates mentirosos, con las encuestas falsas. Acuérdense ustedes que daban ganador a Forsyth durante 6 meses, después llegó De Soto y De Soto lo pasó a Forsyth, y después surgió un personaje de Disney, Porky, y surgió Porky, ya no se llamaba Rafael López Aliaga, y Porky comenzó a tener simpatías, pero en el fondo eran todos iguales, con diferentes productos. Es como una fábrica que tiene varias pastas de diente y pone, compre esta y compre la otra, pero las dos pertenecen a la misma fábrica. Quienes fabricaron estas elecciones son los responsables de esta situación que está poniendo el país. Pero yo soy un hombre positivo. El país necesita salvarse de la corrupción y de la impunidad. Y una vez que tengamos una lucha frontal contra la corrupción, este país se va para arriba. Acuérdense ustedes lo que les digo yo. Samuel Eiger. Hola, señor Belmont. Acabo de ver en Panorama un reportaje de la delincuencia con declaraciones de ex destructores que volvieron y decían, si el gobierno roba, ¿por qué nosotros no? Panorama está incitando al robo, fíjense ustedes. Esa es una campaña a favor del robo. Todos los gobiernos han robado. Todos los gobiernos han sido saqueadores de este país. Casualmente la gente votó por Castillo, no porque conocían a Castillo, sino para que termine el saqueo. Ya basta de robo, dijo el país. Ya estamos cansados. 17 regiones protestaron. No votaron por Castillo, votaron por Perú Libre, quien logró acumular los votos del descontento. Porque ¿qué hace el pueblo? El pueblo, cuando va viendo quién puede ser el depositario de los votos, el pueblo ya no le interesa la izquierda ni la derecha, no, vota contra los ladrones. Y el pueblo votó contra el robo de este país. Y si este gobierno sigue siendo un gobierno de ladrones, no ha hecho otra cosa más que imitar a los anteriores. O sea que no hay que rasgarnos las vestiduras. Acá nunca llovió dólares del cielo, ni salía plata debajo de la tierra. Acá se la saquearon toda, se la llevaron toda. Los que han salvado este país son, gracias a Dios, el trabajo de los informales que han movido la economía de este país.
de los agroindustriales que han trabajado y han convertido los desiertos en grandes emporios de alimentación para nuestro pueblo y de generación de divisas para el Perú. Y también la minería, que la minería le ha dado muchos ingresos al país gracias a los commodities. Pero esa no es la solución del país. La solución del país no es el crecimiento, es el desarrollo. ¿Ya terminamos? Tomás Guzmán, el señor Castillo se hundirá de su propia mano. Es el pronóstico que está dando Ramón Ramírez Erazo. Bueno, Ramón, el gran economista, doctor en economía, defiende la Constitución del 79 y considera que si Castillo no regresa a la del 79, Castillo se cae. Yo también he estado muchas veces de acuerdo con él, pero yo sostengo que Castillo, más que volver a la del 79 ahorita, tiene que tener buenos comunicadores en Canal 7 y que sus ministros salgan a defender una posición decente, si la tiene este gobierno. Porque si no defienden una posición decente, es porque todos están corruptos. Y aunque regresemos a la Constitución del 33, ¿no?, este país va a ser siempre saqueado por los corruptos. Aquí lo que hay que terminar es con la corrupción como prioridad y que el gobierno entienda que si tiene el fundillo limpio, tiene que salir a pelearla contra esta prensa golpista que se ha propuesto tumbarse la democracia en el Perú. Y lo que viene es un fascismo de la patada. Se los adelanto que vienen los fascistas cantando ya las canciones de la recuperación del poder para siempre. Y el pueblo no interesa aquí. O sea que, pueblo, piensen bien que estamos jugándonos los últimos minutos de la democracia en el país. Piénsenlo bien. Los golpistas que lo piensen, porque van a dividir al Perú. Vamos a volver a las luchas intestinas. Vamos a volver a las épocas tremendas de luchas civiles en el Perú. Había muchos conflictos civiles aquí en el Perú. Y no quiero eso yo para mi país, sinceramente. Quiero paz, armonía, quiero un poco la filosofía de otros países que han acudido a sus mejores hombres para sanar la nación. Con esto me despido. Muchas gracias a quienes me acompañaron, más de 2.000 personas. Hagan captura de pantalla, ya están cansados tal vez algunos. Y desde aquí mi agradecimiento a quienes me han apoyado con estrellas y a quienes me han acompañado en esta noche de domingo. Hasta en cualquier momento. Que Dios los bendiga. Y Obras será un partido de la esperanza, el verdadero partido de la esperanza. Obras sí, palabras no. Fue nuestro eslogan y sobre eso trabajaremos, con los mejores hombres que convocaremos, de izquierda o de derecha, de centro, pero peruanos de corazón. Muchas gracias, muy buenas noches. Una pastilla, una pastilla. El ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Muchas gracias.